Gloria al Señor. Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que nos están sintonizando, que logran oír o ver esta programación en el día de hoy. Le damos las gracias por estar con nosotros nuevamente en este subprograma Escrito está, donde escudriñamos los fundamentos bíblicos. Así es que sea muy bienvenido. Enrique, danos un saludo. Dios te bendiga, mi brother. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos que nos acompañan en esta hora. Aquí estamos en un día más buscando aprender acerca de nuestro Dios, acerca de la palabra de Dios y seguir relacionándonos con Él. Amén. Para bendición de nosotros mismos. Amén. Amén, sí, para la edificación de nosotros, sí, la edificación pues de todos los hermanos y amigos que nos están mirando, que se conectan semana tras semana. Amado, le damos las gracias porque siempre están ahí conectados, ¿verdad? Hay hermanos que siempre están ahí, que nunca se pierden la programación, y le damos las gracias por siempre estar pendiente, ¿verdad? De lo que nosotros estamos haciendo. Posiblemente hay muchos otros lugares donde ir y donde buscar, donde escudriñar la Biblia. Y quizás personas mucho más preparadas o mucho más elocuentes, pero la misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad?, permite pues que usted se pueda conectar a este subprograma Escrito está, y que pues nosotros seamos de bendición a su vida posiblemente. Así es que gracias por conectarse. Amén. Como ustedes podrán ver, pues hoy estamos ya en un nuevo lugar de grabaciones. Gloria al Señor, gracias a Dios. Nos ha dado la victoria en esto, gloria al Señor. Así es que es todo gracias a Dios, y gloria le damos al Señor por lo que Él está haciendo con nosotros y en nosotros. Así es que, hermano Enrique, nos preparamos para un estudio interesante en el día de hoy, ¿verdad? Van a decir los hermanos, siempre dicen que es interesante. Hermano, la palabra de Dios siempre es interesante. Amén, la palabra de Dios es interesante, amén. Así es que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar del tema Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Ok, hoy hablamos del tema Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, ¿verdad? Ya habíamos hablado, vimos en estudios anteriores un poco acerca de Dios y de su poderío, su majestad. Hoy queremos hablar de que ese Jesús, ese fundamento, acordémonos que el fundamento de la Escritura es Cristo Jesús. Amén. Así que ese fundamento es el Hijo de Dios y fue prometido. O sea, hubo una promesa de parte de Dios de que Jesús iba a venir a este mundo. Gloria al Señor. Así es que vamos a ver algunos de los aspectos de cómo es que Jesús es el Mesías prometido. Así es que no se vaya, no se desconecte, consiga su Biblia, consiga lápiz y papel para poder escribir y aprender con nosotros en el día de hoy acerca de este tema de mucha importancia, amado, de mucha importancia, porque la razón por la que nosotros estamos aquí es por la gracia de Dios a través de Jesucristo. La razón por la cual nosotros nos llamamos cristianos es por Cristo, ¿verdad? Por Jesucristo, porque creemos en Jesucristo. Entonces, esto es bien fundamental, es bien importante que nosotros lo conozcamos. Así que, a forma de introducción, y después vamos a hacer una corta oración, es de imperativa importancia entonces que nosotros conozcamos a Jesús, a Jesucristo. Ya que, como habíamos estudiado anteriormente, Él es el fundamento de la doctrina, o sea, de la enseñanza bíblica. Es Jesucristo el fundamento de la enseñanza bíblica. Cuando miramos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que es Cristo Jesús el centro de toda la Escritura. En alguna ocasión yo mencionaba, ¿verdad?, que lo veíamos en Génesis, lo veíamos en Éxodo, lo veíamos en Levítico, Número, Deuteronomio y todos los libros de la Biblia. En todos los libros de la Biblia hay un figurativo o está Cristo presente, ¿verdad? No solo en una ocasión, sino en múltiples ocasiones a veces, ¿verdad? Entendiendo
que toda la escritura entonces pone a Jesús como el único y verdadero Hijo de Dios. No solamente es el Hijo de Dios, sino que es Dios también. Amén. Así es que, como ya habíamos mencionado, en Jesús se cumplen los nombres de Dios también. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos dirige a Jesucristo. Él, Jesucristo, es el centro de la Escritura Sagrada. Amén. Así es que cuando usted lee la Biblia, cuando nosotros estudiamos la Biblia, hermano Enrique, cuando leemos la Escritura, siempre nos vamos a dar cuenta que ahí está Jesús presente. Amén. Que Jesús está ahí presente, en cualquier porción, en cualquier parte, ¿verdad? Los judíos hasta el día de hoy escudriñan la Torá, estudian, ¿verdad? Lo que se conoce como la ley y los profetas, y ellos miran en la Torá, en la ley, un Mesías, ¿verdad? Un prometido. Desafortunadamente muchos de ellos, sus ojos no fueron abiertos para mirar a Jesús como el Mesías, pero siguen mirando al Mesías. O sea que la Biblia o la ley y los profetas nos dirigen siempre hacia el Mesías, hacia Jesucristo, ¿verdad? Ya que nosotros sabemos que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano Enrique. Amén. Y entonces continuamos con el estudio de este día. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, por la oportunidad que tú nos das de nuevamente llegar y presentarnos delante de esta audiencia, Señor, de todos los hermanos que nos miran o que nos oyen, Señor, a través de esta plataforma de YouTube. Señor, te damos gracias por ello y te pedimos mucha bendición, Señor, para cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos sintonizan continuamente semana tras semana, Señor, que están pendientes de esta transmisión. Y te pedimos, Señor, que tú les bendigas, Señor, que esta palabra, que este estudio bíblico, Señor, produzca un efecto especial en cada corazón, en cada vida. Ayúdanos, Dios, a seguir hacia adelante en el nombre maravilloso de Jesús. Bendice la vida de mi hermano Enrique y mi vida, Señor, para que podamos seguir siendo bendición para cada uno de los hermanos que logran conectarse y mirar nuestros programas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Amén. Amén. Así es que, como hablábamos, hermano Enrique, la Biblia nos habla de aspectos bien específicos acerca de la venida de Cristo, o sea, acerca de la venida del Mesías. Y yo mencionaba que desafortunadamente el pueblo de Dios, el pueblo judío, lo siguen esperando. ¿Verdad? Muchos de ellos lo siguen esperando. Sabemos que hay muchos judíos, lo que se conoce hoy día como judíos mesiánicos, ¿verdad? Que creen en Jesús como el Mesías, como ellos le dicen, Yeshua Mashiach, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, pero la vasta mayoría de los judíos hasta este día siguen esperando un Mesías. Y es algo desconcertante, es algo triste, porque ya el Mesías ya vino. Amén. Ya el Mesías ya vino. La Biblia dice que Él vino y habitó entre nosotros. Y la Biblia dice que Él a lo suyo vino, pero los suyos no le conocieron. O sea, no le aceptaron, ¿verdad? Que Él vino a hacer su labor mesiánica. Pero desafortunadamente el pueblo de aquel tiempo no reconoció a Jesús como el Salvador, como el Rey. Ellos estaban esperando un Mesías, un Salvador que los librara del yugo romano, que los librara políticamente. Y lo que el pueblo necesitaba era un Salvador espiritual. Necesitaban un Salvador que lo sacara del fango, del lodo espiritual donde estaba el pueblo. Pero ¿qué pasa? Que ellos rechazan a Jesús, y cuando nosotros conocemos a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, como Dios, el Hijo de Dios encarnado, entonces nosotros venimos a de cierta manera, no somos un reemplazo, sino que venimos a ser un nuevo pueblo,
un nuevo pueblo de Dios, la iglesia, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que existen los judíos, la iglesia y los gentiles. Nosotros somos la iglesia. Gloria al Señor por eso. O sea que Dios se hace un nuevo pueblo para que aquellos que le aceptaran, así como nos dice el Evangelio de Juan, fuésemos llamados hijos de Dios por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesús. Así es que cuando hablamos de Jesús o de Jesucristo, la Biblia nos va a hablar bien claramente acerca de la forma en que iba a nacer o de su nacimiento, ¿verdad? Proféticamente, desde mucho tiempo antes de que Cristo Jesús viniera a la tierra, ya había sido profetizado, ya había sido hablado por Dios estas cosas. Así es que vamos a la Biblia y vamos a tocar por primero de que la Biblia nos habla del nacimiento de Jesús. ¿Okay? La Biblia nos habla del nacimiento de Jesús. Y vamos a donde primero encontramos esta promesa. ¿Okay? Donde primero encontramos esta promesa es en Génesis 3:15. ¿Qué nos dice, Enrique? Sí, esta es la primera promesa acerca del Mesías. Sí, la encontramos en Génesis 3:15, como ya lo mencionaste, y la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la promesa de Dios, castigo promesa, porque está poniéndole el castigo a Satanás por influir a la serpiente, ¿verdad? O a la serpiente más bien, ¿verdad? Por permitir que Satanás hiciera su labor a través de la serpiente. Y aquí vemos la primera promesa de redención, como decía nuestro hermano. Y dice el Señor que esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer va a herir en la cabeza a la víbora, en otras palabras, a Satanás, ¿verdad? Y dice, y tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? Vas a tratar de hacerlo que caiga, que tropiece, de que no continúe hacia adelante. ¿Dónde vimos eso? Bueno, lo vimos en Jesús, ¿verdad? Cuando Cristo viene a la tierra, Satanás, si vamos a los principios del ministerio de Jesús, Satanás trató de hacerlo caer, lo tentó, ¿verdad? Sí, trató de manipularlo para que él, y en un estudio más adelante vamos a hablar un poco más de esto, pero para que él cayera en las redes de Satanás. Pero ¿cómo es que Jesús lo pisa a Satanás en la cabeza? Cuando él muere en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros y después resucita. Y dice el apóstol Pablo que él llevó cautiva la cautividad. O sea, eso es bien tremendo. Eso es bien tremendo. Aquí vemos la primera promesa de redención en Génesis 3:15. Entonces que la Biblia nos habla de que es nacido de la simiente de la mujer. ¿Okay? Cuando hablamos del nacimiento de Cristo, vamos a ver que la Biblia aquí claramente nos está diciendo que es nacido de la simiente de la mujer. En Isaías 7:14, vamos a Isaías 7:14. Amén. Isaías 7:14 anuncia que nacería de una virgen, como ya lo mencionaste. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Ese versículo ya lo habíamos tocado, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de Emmanuel, Dios con nosotros. Pero aquí vemos claramente que Dios da la promesa de que Jesús iba a nacer de una virgen, ¿verdad? Y ahí da nuevamente su nombre. Entonces, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo o en los Evangelios, ¿verdad? Nos damos cuenta que Jesús nace
de una muchacha llamada María, ¿verdad? Que estaba desposada, pero que no había conocido a su esposo todavía, que era una virgen. Y vemos como la sombra y el poder del Espíritu Santo vinieron sobre ella. Y entonces ahí se produce ese milagro de que una virgen concibiera y diera luz a Jesús. También la Biblia respecto al nacimiento de Jesús nos habla de que él iba a nacer en Belén, de Jesús o del Mesías, ¿verdad? De que él iba a nacer en Belén. Y esto lo encontramos en el libro de Miqueas, capítulo 5 y versículo 2. Amén. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Aquí vemos, ¿verdad?, la promesa. Y el hermano Enrique tiene un detalle acerca de lo que es aquí, porque dice Belén Éfrata. Amén. Sí, Belén Éfrata es mencionada en Génesis 35:19. Si alguien está tomando apuntes, usted puede apuntar Génesis 35:19 y en Génesis 48:7. Belén Éfrata, así es mencionada en estos versículos que le acabo de dar. Y en Jueces 17:7 es llamada Belén de Judá. Esta ciudad, Belén, estaba cerca de una ciudad más grande llamada Éfrata. Es por eso que Miqueas menciona Belén Éfrata. Y especifica, fíjate, especifica Miqueas Belén Éfrata. ¿Por qué? Porque en Josué 19:15 podemos ver que había otra Belén en un territorio de otras tribus de Israel. Eso lo puedes tú verificar, usted mi hermano lo puede verificar en Josué 19:15. Amén. Esa Belén no es de la que habla Miqueas. Por eso es que el profeta Miqueas, y por eso es que Dios lo ilumina y lo dirige, ¿verdad?, a decir exactamente cuál Belén. No era cualquier Belén. Porque de hecho, posiblemente, bíblicamente, son las únicas Belén que nosotros sabemos, pero no sabemos si había más Belén en el mundo. Sí. Entonces, Dios específicamente dice Belén, la que está en la región de Éfrata. Es como nosotros aquí mismo. Nosotros estamos en la ciudad donde estamos, pero para ser más certeros, cuando nosotros le decimos a la gente dónde estamos en Estados Unidos, decimos en Chicago, ¿verdad? Pero no necesariamente estamos en Chicago, estamos en uno de los suburbios de Chicago. Es un buen ejemplo porque menciona que Éfrata era una ciudad cerca y más grande. En este caso, el ejemplo que acabas de poner es entonces es que bueno. Belén vendría siendo como un suburbio de esta ciudad de Éfrata, básicamente, ¿verdad? Estaba en ese círculo. Entonces, es bueno entender eso, amado. Es bueno entender, ¿verdad?, que Jesús nace de la simiente de la mujer, que es nacido de una virgen y que nace en Belén, o que iba a nacer en Belén. De acuerdo a la profecía de Miqueas, iba a nacer en Belén. Y cuando nosotros vamos a la Biblia en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente Jesús nace en Belén. Amén. Belén de Judea, dice la Biblia, que viene siendo lo mismo que la ciudad que la Judea donde estaba esa ciudad de Éfrata también. Entonces fíjese cómo Miqueas dice Belén Éfrata, que era una ciudad en la Por eso mira el versículo, lo dice mi hermano, pequeña para estar entre las familias de Judá. Un pueblo Belén, bien pequeño. Exacto. Un pueblo bien pequeño. Entonces ahí vemos cómo es que de ahí iban a ser el Mesías. Así es que, amado, eso es lo hermoso de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo nos dice que lo vil y de lo más vil y lo más despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Qué poderoso es Dios, que de las cosas que para nosotros son quizás insignificantes, Él hace cosas maravillosas. Por eso es que nosotros no menospreciamos, ¿verdad?, ni miramos por el hombro esas personas o esas cosas que a veces parecen insignificantes al ojo natural, ¿me entiendes? Porque a veces tendemos como seres humanos, nuestra naturaleza es mirar a las cosas
como insignificantes a veces. Pero para Dios hay cosas que son bien importantes, que son bien claves. En este caso miramos a Belén, ¿verdad? Que dice que era muy pequeña para estar entre las familias de Judá. Pero ¿qué sucede en Belén? Esa ciudad menospreciada. De hecho, hay uno que dijo, ¿podrá salir algo bueno de ahí? O sea, nada bueno puede salir de ahí. Pero ¿qué dice el Señor? A mí no me importa lo que ustedes piensen, a mí no me importa lo que ustedes analicen, a mí no me interesa la opinión suya. De ahí va a salir el que será Señor en Israel. Es bonito lo que acabas de decir acerca de que no podemos menospreciar a nadie, como dices tú, en la naturaleza del ser humano, eso sucede. Pero si hablamos como nosotros como cristianos, personas que ya conocemos a Jesús, tenemos que recordar que tal vez no todos, porque muchos otros han tenido la bendición de nacer en el Evangelio y crecer. Ahora sí que como la palabra dice, bienaventurados, ¿sí? Pero hay otros que venimos en el que, como en algún día dijo nuestro hermano Enrique, no daban un peso por mí. Hay personas que nadie daba nada por nosotros y sin embargo Jesús tuvo misericordia de nosotros y hoy estamos aquí. Amén. Hoy estamos aquí delante de Él por misericordia de Él. Una de las cosas por las que no podemos ver por encima del hombro a nadie. Tenemos que recordar a cada uno de nosotros de dónde nos sacó. Y que aunque tal vez seguimos siendo nada, pues éramos todavía peor de lo que hoy somos. Exactamente. Pero la bendición y la misericordia de Dios nos tiene hoy aquí. Exacto, y Dios usa como vaso de honra aquello que Él rescata. O sea, y mira cómo Dios usa este pueblito, esta ciudad tan pequeña, y la engrandece hasta lo sumo. Que dice que de ella, ¿verdad? Que de ahí nació el Salvador del mundo. Ahora, la Biblia también nos va a hablar del linaje de Jesús. O sea, son múltiples, son miles de profecías las cuales hay acerca de Jesús, ¿verdad? En la Biblia. Todos lo sabemos, pero queremos tocar un poco acerca de su linaje. Ya hablamos de su nacimiento, ¿verdad? Hablamos de que nace de la mujer, una mujer virgen, y nace en Belén, ¿ok? Pero también la Biblia nos habla del linaje del Mesías. En Génesis 22, 18, la Biblia nos va a decir que el Mesías va a ser del linaje de Abraham. Vamos a ver qué es lo que nos dice Génesis 22, 18. Amén. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mire qué promesa tan grande le está dando el Señor a Abraham cuando le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, o las naciones de la tierra, perdón, por cuanto obedeciste a mi voz. Y esa bendición, ¿cuál es la bendición más grande de la tierra? Cristo. Jesucristo. Él es la bendición más grande que pueda haber en la tierra. Jesucristo. Entonces se cumple la palabra de Dios. Después vamos a darnos cuenta que no solamente viene de la simiente de Abraham, sino que va a ser de la tribu de Judá. Eso lo vemos en Génesis 49, versículo 10. A mí me gustaría hacerte un pequeño comentario antes de continuar con Génesis 49, 10. La promesa que le hace a Abraham, mi hermano, esa promesa se cumple en nosotros el día de hoy. En ese momento ni siquiera existíamos en el mapa. Exactamente. En el lugar donde estamos, en el lugar donde usted se encuentre, Estados Unidos o México o donde quiera que nos lleguen a mirar, no se encontraba en el mapa. Sin embargo, por esa promesa que Dios le hace a Abraham, esa promesa se cumple con nosotros. Cuando dice todas las naciones de la tierra, el día de hoy, esa bendición nos alcanza, esa promesa nos alcanza a nosotros. Nos está alcanzando. Qué poderoso. Amén. Te voy a leer
Génesis 49:10. Amén. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Amén. Mire, aquí dice que no será quitado el cetro de Judá. ¿Ok? De Judá. Aquí nos está diciendo que, mire, el cetro es una vara, ¿verdad? Que tipificaba o tipifica el poder. Muchos reyes que existen actualmente todavía usan el cetro, ¿verdad? A Sí. veces. Usualmente es una vara como de oro o algo bien lujoso, bien esplandeciente. Y entonces la Biblia aquí nos está diciendo que no se irá quitado el cetro de Judá. O sea que el reino siempre va a pertenecer a la tribu de Judá. Entonces eso nos está hablando, y ahorita que vayamos a ver a David, también el rey David, gloria al Señor, que era de la tribu de Judá también, el cual Jesucristo viene a ser parte o viene a ser como un hijo de David también, que es un rey eterno de la misma tribu, de la tribu de Judá, del linaje de Abraham, de la tribu de Judá, y que es hijo de David como rey eterno, en Primera de Crónicas 17:14. Amén. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Su trono será firme para siempre, sino que lo confirmaré en mi casa y mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. El versículo 13 dice: yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Mire qué poderoso es Dios, que Dios les 17, amén. ¿Cómo es que el Señor le promete a David de que su reino iba a ser un reino eterno? ¿Por qué iba a ser un reino eterno? Porque Cristo Jesús es de la genealogía o de la simiente, ¿verdad? Es un descendiente directo de David, ¿verdad? Viene desde Abraham, viene a la tribu de Judá, viene a David, gloria al Señor. Y de David, amado, gloria al Señor, viene Cristo también. ¿Dónde lo vamos a ver eso? Eso lo vemos en el primer libro, en el primer capítulo, por ejemplo, del libro de Mateo, donde vemos la genealogía de Jesús, ¿verdad? Y vemos cómo es que viene esa genealogía contada, y ahí aparece David también. Y vemos cómo generación tras generación, y aparece después Jesús, aparece Cristo, aparece el Mesías del linaje de la tribu de Judá, o sea, de David. Y también Isaías 59, el versículo 20 y el versículo 21, nos habla de que el libertador de Israel viene de Sión. Amén. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Así que vendrá el Redentor a Sión. Qué poderoso es Dios. Y los que se volvieron en la equidad de Jacob, y así dice Jehová. Y el Señor les da esta promesa, amado, al pueblo. Hermano Enrique, ahorita mismo que estamos hablando de estos versículos, de cierta manera me da un poco de tristeza por el pueblo que ha rechazado a Jesús como el Mesías, teniendo estas promesas, ¿verdad? Teniendo estas promesas y viendo cómo se cumplieron en su momento, ¿verdad? Con Jesucristo. Es algo triste que hayan rechazado la salvación que Dios les había enviado. El pueblo
en el tiempo que Cristo viene, el pueblo de Israel estaban, no igual, pero estaban pidiendo, estaban clamando, como cuando clamaban en Egipto, ¿verdad? Cuando estaban esclavizados. Y ellos pedían un libertador, pedían paz, pedían libertad, pedían muchas cosas de parte de Dios. Y vemos cómo viene Jesús y básicamente lo rechazan. Y veíamos también en el tiempo antiguo cómo es que a Moisés, ¿verdad? Cuando vino Moisés al pueblo a decirles, yo soy el que Dios ha enviado para sacarlos a ustedes de Egipto. Hermano, lo rechazaron también, ¿verdad? Lo rechazaron. Y la Biblia nos enseña que aún hasta murmuraron de él y muchas cosas, muchos sucesos donde Dios tuvo que intervenir. Y vemos cómo también, trayéndolo ya al tiempo de Jesús, ellos clamaban también porque estaban bajo el yugo de un imperio. Sí, mi Y hermano, no aceptaron. tristemente, hasta el día de hoy hay gente que sigue rechazando a Jesús. Como tú dices, el pueblo de Israel estaba siendo sometido, estaba siendo gobernado por el imperio romano en ese tiempo, y lo que ellos esperaban era un Mesías que gobernara sobre ellos, pero terrenalmente. Si recuerdas, creo que fue en el año 36 antes de Cristo, cuando se manda a hacer ¿cómo se dice? Como un censo. Sí, el César de ese tiempo manda a hacer ese censo porque el pueblo judío pagaba a sus gobernantes un 26%, no estoy seguro de eso, pero de impuestos al año. Cuando este hombre manda a hacer ese censo, ellos iban a seguir pagando ese 26% a su gobierno, pero además iban a pagar impuesto extra a este rey. Se me va el nombre ahorita, mi brother. El César que estaba en ese, Herodes. Sí, Herodes. Que había sido, Herodes había sido puesto como gobernador por el César. Exacto. Entonces, Herodes manda a hacer ese censo, el César, iban a pagar más. Por lo tanto, este pueblo estaba esperando quien viniera a salvarlos de ese yugo, como tú acabas de mencionar ahora mismo. Exacto. A quien viniera a gobernar sobre ellos, porque la profecía también, ellos saben que decía que gobernaría sobre ellos y sobre todas las naciones. Exacto. No, y lo vemos porque los discípulos, de hecho los discípulos de Jesús, si mal recordamos, habían 2 discípulos, ¿verdad? Que le dijeron, Señor, cuando tú vengas en tu reino, o sea, cuando tú seas rey y gobernador de toda esta tierra, permíteme a mí sentarme a la derecha y al otro sentarme a la izquierda. O sea que ellos pensaban en un reino terrenal. Y cuando ellos hacen ellos hacen esa petición, ellos quieren estar a su izquierda y a su derecha en el reino pero terrenal. Ellos pensaban que el reino de Jesús iba a ser terrenal. Exacto. Y ahí fue donde les falló la táctica, ¿verdad? Porque el Señor les dice, el que quiera ser primero va a ser el último. Y ahí el Señor les dice también cómo iban a sufrir ellos a causa de su nombre, ¿verdad? Y cómo los 12 discípulos sufrieron terriblemente a causa del nombre de Jesús. Ahora, la Biblia también nos habla de la deidad, o sea, nos profetiza sobre la deidad del Mesías. En 2 de Samuel 7:14, hermano Enrique, busca Salmo 2:7. Yo voy a leer 2 de Samuel 7:14. Nos habla de que el Mesías sería el Hijo de Dios. O sea que Jesús es el Hijo de Dios. Mire lo que dice 2 de Samuel 7:14. La Biblia dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Gloria al Señor. Aquí nos está diciendo de que el versículo 3 dice, él edificará mi casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aunque aquí
físicamente estaba hablando la Biblia de Salomón, aquí hace una alusión al reino eterno del Mesías. Yo le seré al Padre y él me será a mí hijo, o sea, hijo de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice Salmos 2:7 para completar esto? Amén. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Gloria a Dios, ahí está. Hablando del Mesías, es el Hijo de Dios y ese es Jesús. Luego nos habla de que el Mesías va a venir en el nombre del Señor. En Salmos 118 y versículo 26. Salmo 118, versículo 26. Amén. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Qué es lo que cantaba la gente en la ocasión cuando Jesús entra a Jerusalén? Y le ponían ramas, dice la Biblia que le ponían ramas, ¿verdad? Para que él pasara cuando iba montado en ese pollino. ¿Qué es lo que le cantaba a la gente? Esto es lo que estaban declarando. Esto es lo que estaban declarando. O sea que el escritor, el salmista, fíjese, un salmo, nos está profetizando que él iba a venir en el nombre de Jehová. Iba a ser el representante directo de Dios en la tierra y en el cielo. Es el representante nuestro, porque Él es el que nos defiende. Fíjese la doble función que hace. Él viene a representar al Padre acá y en el cielo nos está representando a nosotros. ¡Qué glorioso es el nombre de Jesús! ¡Aleluya! Y también la Biblia nos dice que el Mesías no solamente es un representante o que viene en el nombre del Señor, sino que es y que sería Dios. En Isaías 9 y versículo 7. Yo se los leo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí vemos nuevamente, ¿verdad? Cómo es que habla de el trono de David, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Qué nos dice? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea que el Mesías también es Dios. O sea, que Jesús también es Dios. Aquí nos lo está diciendo. El versículo 6 es un versículo que estudiábamos en el último estudio, donde nos habla, ¿verdad?, de que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es todo eso? Solamente Jesús. Solamente el Señor. También nos habla de que, y esta es bien importante, porque aquí se llena lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Anote esta, porque esta es importante. Isaías, bueno, todo es importante, pero esta es bien clave. Isaías, capítulo 11, el versículo 2. Amén. Tenemos. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo es que está hablando de él, ¿quién? Del Mesías. Dice el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará de él el espíritu de Jehová. O sea que el espíritu de Dios estaba sobre Jesús,
sobre el Mesías, gloria al Señor. Entonces, ahí vemos que se habla del Espíritu, ahí se habla de Jehová y ahí se habla del Mesías. Nos está hablando de una Trinidad, de un compuesto, de un ejad. Entonces, eso lo vimos también nosotros en el Nuevo Testamento cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río de Jordán. La Biblia dice que los cielos fueron abiertos, ¿verdad? Y una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Haced todo lo que Él os diga o Él os mande. Y después dice que apareció en el cielo una figura como de paloma, ¿verdad? Que reposó sobre Jesús. Ahí se presentan los tres. Se presenta el Padre, se presenta el Hijo y se presenta el Espíritu Santo. Hay tres. Amén. Hay tres y es un solo Dios. Lo vamos a explicar más adelante. No se preocupe. Gloria al Señor. Entonces, el Mesías, amado, va a tener o tendría la unción del Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu que nos ayuda, que nos corrige, que nos enseña en todos nuestros caminos. Ese es el Espíritu Santo. También la Biblia nos va a hablar. ¿Tenías algo, hermano? No. También la Biblia nos Estoy gozando, brother. También la Biblia nos va a hablar de su ministerio profético. ¿Ok? Porque Jesús cumple unos ministerios también, de lo cual vamos a hablar, ¿verdad? La Biblia nos habla de su ministerio profético. Vamos a dejar estos dos para el próximo. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. ¿De cuáles vamos a hablar, mi hermano Enrique? Vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Ok. Vamos a hablar la próxima semana, con el favor de Dios, del ministerio profético de Jesús, ¿verdad? Pero vamos a hablar también de Jesús como sacerdote y rey. Y rey. ¿Verdad? Porque les adelanto algo, les adelanto un poquito. Está bien, está bien. Sí. Jesús es nuestro sacerdote, es nuestro profeta y es nuestro rey. Como profeta, Él es la voz de Dios para nosotros. ¿Sí? La voz de Dios. Él viene a hablarnos como profeta de Dios. Como sacerdote, Él es nuestra voz ante Dios. ¿Verdad? Y como rey, Él nos dirige, nos gobierna. Él establece su reino en nuestras vidas. Amén. Amén. Así es que la semana que viene vamos a estar hablando acerca de Jesús, rey, sacerdote y profeta. ¿Ok? Amén. Así es que no se pierda la próxima semana Jesús, rey, sacerdote y profeta. Amén. Que son tres funciones bien esenciales, bien importantes que Jesús vino a cumplir en esta tierra. Así es que, amado hermano, amada hermana, gracias por estar con nosotros en este estudio del día de hoy. Yo espero que usted se haya gozado, que usted haya aprendido algo en el día de hoy. Y, ¿verdad? Que continuemos buscando el conocimiento de la palabra del Señor. Acuérdese que para nosotros poder ingerir, para que nuestra mente capte lo que nosotros queremos aprender de Dios o cómo nosotros queremos conocer a Dios, es importante que nosotros busquemos de Dios. Es importante que usted ore. Si usted es una persona que usted quiere aprender las escrituras, si usted es una persona que usted quiere profundizarse en Dios, tener experiencias con Dios, usted tiene que buscarlo, ¿verdad? No es suficiente el solo hecho de querer, ¿verdad? Por ahí dicen, el querer es poder. O sea que si usted quiere, usted puede orar, usted puede buscar de Dios. O sea que hay que buscar de Dios, amado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos va a recordar, nos va a recordar. Pero ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo si nosotros no estudiamos y no buscamos de Dios? Entonces el Espíritu Santo no va a tener nada que recordarnos, posiblemente lo que vemos allá en el mundo, o las cosas de nuestro trabajo, o cosas que no tienen, ¿verdad?, mera importancia en el ámbito espiritual. Así que, amado, nuestro consejo, mi consejo, busque del Señor,
órele a Dios para que su entendimiento sea abierto, ¿verdad? Y que Dios nos ayude a seguir hacia adelante. Así es que no se pierda la próxima semana. Jesús, Rey, sacerdote y profeta. Amén, gloria al Señor. Hermano Enrique, ¿tienes algo más? No, ¿No? solamente hacemos una oración para despedir el programa y recordarles a nuestros hermanos que si este programa ha sido de bendición para usted, compártalo con quien más pueda, con sus amigos, con su familia. Y le vuelvo a repetir lo mismo, al usted compartir este programa, usted está propagando el evangelio, porque lo que nosotros estamos hablando aquí, lo que nosotros estamos compartiendo es palabra de Dios, es palabra verdadera. Y estamos hablando hasta el día de hoy de Jesús, sus nombres, hemos conocido de sus nombres, hoy usted conoce de sus nombres, ¿verdad? Y sobre todo que Él es nuestro fundamento, ¿sí? Y no, o sea, está, gracias a Dios, yo pienso que maravilloso, ¿ok? Yo no sé, pero creo que lo que yo he aprendido es muy bueno, gloria a Dios, le doy gracias a Dios porque yo he aprendido bastante con estos estudios, porque quizás a veces la gente nos mira y dirá, no, pues es que sí sabe o no sabe porque está ahí diciéndolo. No, pero en realidad, amado, uno tiene que profundizar también para poder darlo, ¿verdad? Para poder hablarlo. Así es que, gloria sea a Dios. Y aquello que se le quede en su mente, compártalo, porque esto es palabra de Dios. Por eso siempre le recomendamos, escriba sus notas y verifique que lo que estamos hablando nosotros sea verdad. Que sea bíblico. Que lo que nosotros estemos hablando sea Biblia y no nuestros pensamientos o nuestras propias ideas. ¿Sí? Y si es de bendición y Dios, pídale a Dios sabiduría del cielo, pídale a Dios entendimiento, pídele a Dios, Señor, abre mi mente, quiero conocer más de ti, pero quiero vivir lo que estoy aprendiendo. Eso es una cosa que tenemos que pedirle todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Permíteme ser un hacedor de tu palabra, ¿sí? No nada más un estudiante, alguien que conozca. Mi mayor anhelo es hacer tu voluntad. Pídaselo a Dios, hermano. Pídaselo a Dios de todo corazón y créame que Él, que al pedir eso usted está pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque si algo quiere Dios, si algo quiere Jesús es que nosotros le conozcamos, conozcamos su palabra. Y si usted le pide sabiduría del cielo, si usted le pide entendimiento, ensancha mi mente, ensancha mi entendimiento, Dios lo va a bendecir, mi hermano. Dios lo va a hacer, eso es bien verdad, amado. Así es que sigamos buscando del Señor, amado hermano. Así es que hoy, justamente hoy, es el último día para que usted entre al sorteo de la Biblia de referencia Thompson. Hasta ahora, fíjese, amado, hasta ahora solamente una persona ha comentado cómo usaría la Biblia. ¿Sabes qué, mi hermano? Es que la gente está confundida. Los hermanos están confundidos porque ellos piensan, yo he leído algunos comentarios en el que dice, yo quiero esa Biblia. O sí, yo también, a mí me gustaría. Y entonces no están entendiendo a lo mejor lo que tú quieres que ellos hagan. Brother, explícales a los hermanos. Ok, si usted solamente ha dicho yo quiero esa Biblia o a mí me gustaría tener esa Biblia, usted vuelva a poner otro comentario, mi hermano, y diga, pues a mí me sería muy útil porque yo soy maestro de escuela bíblica y me va a ayudar bastante para profundizar más en la palabra de Dios. Si usted a lo mejor no es un maestro de escuela bíblica, es un recién convertido, usted va a decir, bueno, a mí me gustaría tener una Biblia un poquito mejor porque la mía es regular y esa es de estudio y me serviría para profundizar más en la enseñanza, en lo que yo quiero aprender acerca de Dios. Entonces, especifique, mi hermano, un poquito más, escriba un poquito más. Si usted escribió yo quiero esa Biblia y luego después alguien más dijo yo también la quiero, hermano, vuelva a mandar vuelva a hacer otro comentario, un poquito más extenso, que es lo que el hermano Gabriel lo que quiere. Díganos por qué, o sea, por qué usted quiere esa Biblia,
todos queremos una Biblia bonita, todos queremos una Biblia que se vea bien, o sea, nice. Pero díganos por qué. Mire, esta Biblia tiene otras características especiales, aparte de lo que ya yo mencionaba la semana pasada. Tiene la vida de Moisés, Josué y Gedeón, vida de Samuel, David, Salomón, vida del Señor Jesús, la vida de Pablo, la vida de Pedro, armonía de los evangelios, las 7 iglesias de Asia. Aire le habla de las 7 iglesias de Asia. Esos son temas bien importantes para este tiempo. Bosquejo histórico de la iglesia primitiva, capítulos de oro, textos para el evangelismo personal. Mire de lo que se puede perder, cómo marcar la Biblia, lugares de adoración religiosa, y nos habla de la mnemotecnia. Y si usted quiere saber qué es mnemotecnia, usted tiene que entrar al concurso. Tenemos esta es la Biblia de referencia Thompson, amado. Se la vamos a enviar ya en el próximo programa. Vamos a tomar un tiempo y vamos a sacar, como les digo, hasta el día de hoy, todavía solamente hay una persona que ha escrito exactamente para qué quiere esa Biblia. Y se la va a ganar esa persona si nadie más comenta. Hermano, no se pierda la bendición. Escriba un poquito más. Escriba para qué le gustaría, por qué le gustaría tener esta Biblia y en qué le serviría. ¿Sí? No se pierda la bendición, hermano. No puede ser posible que solamente una persona prácticamente está... Y ganó como si nada, o sea, básicamente como si nada. Yo estoy entrando aquí ahora a ver el calendario, que sería, este programa es del 31, así es que en el programa de septiembre 7, el próximo lunes, vamos a anunciar quién es el ganador o la ganadora de esta Biblia de referencia Thompson. Está tan buena que me dan ganas de participar yo también. Amén. Creo que yo también voy a mandar mi comentario. Mande su comentario. Amén. Yo no tengo esa Biblia, mi hermano. Gloria al Señor. Así es que Dios les bendiga. Dios les guarde, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por compartir. Avísele a alguien que estamos sorteando la Biblia. Posiblemente usted no la necesita, pero alguien más posiblemente sí. Comparta el video con alguien más. Hoy mismo. Y dígale, inscríbete al canal y haz un comentario porque los hermanos van a regalar una Biblia la próxima semana. ¿Qué tal si tú te la ganas? Usted comparta, mi hermano, y comparta la bendición. Claro, comparta la bendición con alguien. Sí, hasta ahorita solamente hay un comentario. Nosotros estamos grabando en esta hora y hasta ahorita solamente hay un comentario que dice específicamente cómo usaría la Biblia. Así es que ya, Dios les bendiga, Dios les guarde de manera muy especial. Esperamos verlos la próxima semana con el estudio nuevamente Jesús, profeta, sacerdote y rey. Amén, gloria al Señor. Vamos a hacer una oración, hermano Enrique. Amén. Haz una oración, por favor, y nos Amén. despedimos. Gracias, Padre Santo y Dios eterno, te damos, mi Señor, en esta hora, porque nos has permitido, Señor, una vez más escudriñar acerca de tu escritura, acerca de tu palabra, porque nos has permitido una vez más conocer más de Jesús, Señor mío y Dios mío. Yo te quiero pedir por cada uno de mis hermanos que nos escuchan, que nos miran en esta hora, Señor, que tú bendigas sus hogares, que tú bendigas su trabajo, que tú bendigas sus vidas. Padre amado, cada familia, bendito Señor y Dios eterno, sé tú guardándola, Padre Santo, de toda maldad, de toda acechanza, de todo accidente y de toda enfermedad. Sé tú cubriéndolos, mi Señor, mi Dios y mi Rey, como con un escudo, Señor, de tu favor. Guárdalos, Padre amado y Dios eterno. Te pido en el nombre de Jesús que tú ensanches nuestras mentes, que nos bendigas con sabiduría del cielo, poderoso Dios, que nos bendigas, Padre amado y Dios eterno, que nos permita ser hacedores de tu palabra, Señor, y no solamente oidores, mi Señor, mi Dios y mi Rey. Permítenos, Padre Santo y Dios eterno, ser fieles como tú lo eres con nosotros. Permítenos, Señor, Padre Santo y Dios eterno, estar unidos, Señor, como pueblo tuyo. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque has sido bueno hasta el día de hoy con nosotros. Gracias porque hasta este día tú nos has sustentado, Señor.
Gracias por tu misericordia y por tu amor inmerecido, Padre. Gracias, Señor. Te damos porque un día más nos has permitido hacer este programa que es para tu gloria y para tu honra, Señor. Tuya es la gloria y tuya es la honra, Padre amado y Dios eterno, de todo lo que hacemos en este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Así es que Dios les bendiga de manera muy especial. Recuerde, este es su programa Escrito está, Fundamentos Bíblicos. Así es que estamos en nuestro canal de YouTube todos los lunes a las 7 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, y a las 6 de la tarde, hora del centro de los Estados Unidos, y las 7 del este de los Estados Unidos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima, si así Dios quiere. Bendiciones. Amén.